¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comenzamos la tarde del viernes 21 de mayo, con el mes de mayo cargado de actividades por parte de la Federación Española de Lupus. Perdonad, que es que me había entrado una llamada y la he quitado. Y esta tarde vamos a hablar con Miren Amestoiz, que es una chica que se enfrentó a la encrucijada del diagnóstico del lupus y ella, pues su experiencia, su vivencia, quiso contarla porque pues al principio no se encontró con mucha ayuda, nadie le enseñó cómo se caminaba en esta nueva vida y bueno, pues quiso compartir su vivencia, hizo un libro que es cómo se el camino a Ítaca y ella es de Te Presto Mi Historia. El perfil de Instagram Te Presto Mi Historia. Vamos a ver si... y hablamos con ella. Muy buena, Buenas tardes. miren a mí estoy, ¿qué tal? Muy bien. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, sí, sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos, miren? Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas y muy agradecida de este ratito de charla. Pues os presento a todos. Ella es Miren Amestoy, escribió un libro, nadie me enseñó cómo se camina a Ítaca y como estaba comentando, pues esta tarde vamos a charlar un poco con ella para que nos explique qué le hizo escribir ese libro. Porque se vio la tesitura de un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, una enfermedad de aquel momento que no conocía, no sabía nada de ella, y bueno, pues se vio un poco perdida y quiso precisamente hacer el libro para que no nos viéramos todos perdidos en este mundo. Así que cuéntanos un poco, miren, cómo empezó esta historia, cuéntanos. La historia del libro, la del lupus, empezó antes, pero la historia del libro Empecé realmente... A ver, repíteme, por favor, que a rato se me va la conexión. el sonido, miren. Vale, ahora sí. Ahora sí. Es que como que me va... Vale. Sí, sí. ¿Te explico la historia del libro primero o la del lupus? Al final es lo mismo, Vale. ¿no? Pero... Yo creo que primero mejor diagnóstico, Vale. cómo lo pasaste, tu camino en el principio y por qué decidiste hacer el libro. De acuerdo. Bueno, yo tenía 18 años, estaba como, era abril, así que yo estaba como en el último tramo, ¿no?, de mi primer año de carrera y empecé a notar cositas, pues bueno, que a todas os van a sonar bastante, ¿no? Pero esto que es pues como un cansancio ya extremo, dolores, algunas manchas aquí que yo no tenía ni idea de lo que eran y al final pues yo iba buscando un motivo para cada cosa, ¿no? Moratones, pues será que me estoy pegando golpes en el autobús de camino a la universidad. Las manchas, me decía mi tío, yo tuve algo parecido y era alergia a la fresa. Pues, pues estas Ah, cositas. bueno, por lo menos te dijeron alergia a algo. Por aquí tienes unas manchitas, es salud. Estar sonrojada es salud, También. Bueno, que total, casi es peor. la cosa, bueno, fue un poquito más y en una de estas mi madre, que no ejerce como tal, pero me dijo, igual para que te echen un ojo. Y, y nada, en urgencias mismo fue muy rápido, porque tenía como las plaquetas ya muy bajitas y los síntomas que yo refería pues eran todos muy identificativos del lupus, así que yo ahí me siento afortunada de que el diagnóstico llegó muy rápido, ¿no? Otras personas están ahí como un camino infinito y al mío llegó muy rápido. Qué suerte, mire, qué suerte. Sí, La porque la verdad. verdad es que la andadura hasta que te diagnostican suele ser de años. ¿Dónde vives, miren? Vivo en ¿O Vitoria. dónde te pilló en ese momento? Vivo es donde me pilló, en Vitoria, al norte. Vale. Y nada, rápidamente me ingresaron, me dieron el diagnóstico y yo era la primera vez que escuchaba esta palabra. Entonces, yo pensaba, uno de mi clase había tenido esclerosis, perdona, lo que se llama la enfermedad del beso, ¿cómo se dice? Bueno, una No, cuestión, una nucleosis, ¿no? eso, mononucleosis, perdona. Total, que yo pensaba que era algo así similar, porque estaba un poco fastidiada, pero como con los corticoides y demás me encontré un poco mejor, pues yo pensaba que era una cosa de un día para otro.
hasta que la vas conociendo, pues nada, en pocos días y en tu propia piel se conoce bien rápido que no era así. Voy a saludar porque ha entrado de gente, de repente un montón de gente. Buenas tardes a todos. Estamos en el canal de Federación Española de Lupus y estamos hoy con el perfil de Te Presto Mi Historia, que es Miren Amestoy, que escribió un libro pues después de su diagnóstico y su andadura a enfrentarse con una enfermedad autoinmune como es el lupus. Y ahora nos estaba contando cómo fue su diagnóstico, que ella tuvo suerte, empezó con los síntomas y cuando fue a que le hicieran una analítica le salieron las plaquetas bajas y rápidamente se fueron al lupus y ya prosigue. Es que he visto que se ha metido mucha gente de golpe, digo, bueno, voy a Nada, ponerlo un poco en situación. aprovecho yo también a saludar y agradecer que estén aquí atentos y atentas a lo que decimos. Y nada, pues eso, simplemente al principio fueron pues el diagnóstico acompañado de un tratamiento y que volviese a las 3 semanas. Entonces, pues yo pensaba que en esas 3 semanas todo se iba a solucionar. Nada, pues de esto pues que os voy a contar, que nada, que no se solucionaba, es más, empeoró. Y poquito a poquito ahí fui conociendo la verdadera cara del lupus, fui conociendo lo que realmente significaba. Y bueno, después de esas 3 semanas entonces que te volvió a ver el mismo doctor, porque Pues eso me es algo muy importante, si vamos cambiando de doctor o tenemos siempre el mismo, eso es algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta. cambié varias veces y bueno, al final era el mismo servicio, ¿no? En su día era el servicio de medicina interna y yo una de las veces que tuve el primer contacto con la gravedad que podía suponer el lupus fue cuando un médico se encontró con mi madre que le conocía y le dijo, tenemos claro que es lupus, lo que me da mucha pena es que lo tenga tu hija. Y entonces yo ahí tuve el toque de decir, entonces me estás diciendo que no es algo leve ni pasajero. Y pues sí que estaban como bien comunicados y un par de meses después ya pasé a reumatología. Bueno, al resto de subida, bajada de corticoides, no quererlos mucho, pero cada vez que los bajábamos, pues el brote se acentuaba. Y poco a poco, pues esos meses yo sí que los recuerdo como ir conociendo esa nueva realidad a base de malestar, a base de pequeños golpes y de malestar. Y entonces te contaban, esto pasa por tal, esto pasa por cual, y ahí fui conociendo pues lo que iba a marcar de alguna manera los siguientes años de mi vida. ¿Y cómo se marcaron? ¿Cómo se marcaron esos años? Se marcaron muy duros. Yo tuve que dejar la carrera en ese momento. Realmente yo no supe lo que significaba un brote hasta 2 años después porque no llegué a la remisión hasta 2 años después. Entonces sí que fui probando un tratamiento, otro, semana a semana en el hospital, pues esto, otro, a ver si funciona, parece que no funciona, hay daños más graves. En mi caso afectó al riñón, pero en un primer momento se pudo paliar de alguna manera con los tratamientos y sí que tenía 18 años y mi vida social y con muchos planes, pues nada, tuve que apartar todas esas cuestiones un tiempo larguito y entonces pues eso con todo lo que conlleva, pues a mí se me hizo duro, desde luego. ¿Y hacia dónde te encaminaste? ¿Qué buscaste para encontrar algo del lupus? Imagino que San Google como todos, pero después de San Google y su revelación de información nefasta, ¿cuál fue tu siguiente paso? Pues mi siguiente paso, y no es porque esté aquí, me ayudó mucho el foro que teníais en su momento en Felupus. Ahora están las redes sociales y es otra manera más directa, ¿no? Pero yo recuerdo que en el foro se veía mucha luz y mucha luz de verdad, porque todo lo que me llegaba a mí alrededor era, pues yo conozco a una amiga que tal, pues que lupus, pero ella no lleva, no sé, te llega y dices, vale, pero no me identifico del todo, ¿no? Y leyendo aquellos testimonios o cuestiones o dudas que surgían, pues sí que notaba un poco más lo que yo ahora llamo el consuelo de la comprensión, que cuánto, ¿no? Cuánto sana, qué reconfortante es a veces escuchar algo y decir, es que eso mismo es lo que me pasa a mí, no sabía cómo decirlo o pensaba que a nadie más le pasaba. Y así empecé a ver bastante luz. Acudí a la asociación de Vitoria, bueno, de Álava en este caso, a Deles, y, y eso rápidamente pues fui encontrando sitios donde dices, te llega, no, verdadera.
Por eso siempre digo que es tan importante. Nosotros hacemos mucho en la federación la componen las asociaciones de lupus que hay en España, provinciales y regionales. Y siempre decimos que la gente se asocie, que vaya a las asociaciones, pero ya no solo por el hecho de tener socios o de tener fuerza y empuje, que realmente cuanto más socios tenga una asociación, más empuje y más fuerza tiene. Pues es igual de las asociaciones y las asociaciones de los socios. Entonces, es porque realmente en una asociación te encuentras de igual a igual. Es una persona que te va a entender. Por mucho que a ti te quiera tu entorno, pueden llegar a entenderlo al principio. O te meten, suele pasar dos reacciones. O te meten en una burbuja de que nada y nadie te toque, que es del familiar protector en exceso, y o no te entienden, o no te hacen caso, o creen que exageras. Existen las dos reacciones en la familia, que es la que nos encontramos todos los pacientes. Por eso en una asociación tú puedes hablar con gente que, yo siempre digo, de paciente a paciente, de igual a igual, y te gratifica mucho personalmente. O sea, dices, oye, pues no estoy loco. Yo siempre digo lo mismo y a todos los médicos siempre les comento lo mismo. Pues no estoy loco, pues no estoy loca. Es cierto, lo que me pasa le pasa a ella también. Este cansancio que yo creo que en exceso, que soy perezosa o algo, lo tiene más gente. Entonces, al verte con gente igual que tú, lo entiendes, lo asimilas y es cuando entonces puedes aprender a vivir con él, ¿no? Exactamente, es que Pues al cuéntanos final cómo empezaste a aprender a vivir con el lupus. empecé a aprender a vivir porque tampoco quedaba más remedio, ¿no? Pero sí, eh, yo lo llamo, y sé que suena muy heavy, pero quiero que tenga ese componente, lo llamo condena por diagnóstico, que no es una condena que te ponga nadie, pero sí que me he dado cuenta que la gran mayoría sentimos esa incomprensión cuando nos ponemos en duda a nosotras mismas, lo que tú has dicho, ¿no? Al final una mochila de culpa, de crítica, de exigencia desmesurada. Y entonces lo que digo yo es que yo alzando la voz me dicen, ¿para qué haces esto de te presto mi historia? Digo, para que alzando la voz, esta percepción de condena por diagnóstico, de que qué estás haciendo mal para sentirte así, para sentirte juzgada, para que no te sientan comprendida. No, no estás haciendo nada mal. Esto lo lanzo desde aquí y lo diré hasta que me quede. Estás haciendo lo mejor que sabes y puedes. Otra cosa es que estamos, bueno, en una situación que no tiene mucha repercusión ni Cable lo voy a quitar y cuando me Vale, quede vale, sin batería lo vuelvo a conectar. No, no me va a dejar tranquila. Perdona, vale. mire, sigue, perdona. No sé si me has podido escuchar lo que contaba, pero bueno, si no, eso, repito que, Los 3 últimos minutos he estado con el cable liado. vale, que es lo que yo percibo eso, ¿no? Que al final te da como el diagnóstico de, yo voy a hablar de lupus, pero sé que otras enfermedades autoinmunes tienen cuestiones parecidas. Pero sí, pues de incomprensión, de mirar qué está mal, sobre todo dentro de ti, si no es poner el foco en lo que está mal, ¿no? Ni mucho menos fuera. Pero cuantas más voces, o sea, no sé, yo en el momento en el que alzo la voz y alguien me escribe, es que pensaba que yo lo estaba haciendo mal y al escuchar que a ti te pasaba lo mismo, pues me relajo. Y ese es el mensaje que yo mando constantemente, no lo estás haciendo mal. Yo en su momento creía que lo estaba haciendo fatal, pero ahora 15 años después soy capaz de ver y digo, pero ¿cómo lo vas a hacer distinto? Alma de cántaro, ¿no? Como decimos, como, Bueno, ¿qué más yo podrías después de hacer? 20 años sigo con el psicólogo, ¿eh? Yo después de 20 años sigo con el psicólogo y se lo aconsejo a todo el mundo porque Yo también. el tema de inteligencia emocional y la parte emocional es súper importante para controlar brotes y el sentimiento de culpabilidad del que hablábamos, que no sé por qué, pero te culpas a ti misma de no poder hacer las cosas. Sí, o sea, objetivamente no lo entiendo, subjetivamente lo hago de una manera inconsciente. Y es cierto, yo después de 20 años sigo con terapia y creo que seguiré, porque esto no, por mucho que se asimile y se intente aprender a vivir con él, pero hay rachas como en todo, hay brotes y hay Yo también, desde momentos. el principio hasta el día de hoy, y sé que mucho más, seguiré en tratamiento de profesionales, sobre todo de la psicología, porque me parece fundamental. Además, cuando me dicen, pero tú vienes a sustituir, digo, no, no se te ocurra pensar que yo vengo a sustituir ningún servicio profesional como tal.
Pero es que yo creo que las personas con lupus necesitamos no menos servicios, sino quizás más opciones, ¿no? Yo digo, está el médico, fundamental, el farmacéutico, podríamos entrar, el psicológico, y luego ya si quieres añadir otros, fisioterapia, lo que sea, pero es que yo creo que hay un movimiento de comprensión y consuelo que también es necesario. Y afortunadamente las redes sociales hoy en día nos dan la facilidad de hacer esto. Sí, sí, además recibimos muchísima gente de España y de todos los sitios. O sea, quiero decir, las redes sociales nos ha abierto a un nivel internacional y además con el tema de la pandemia muchísimo más. Y damos servicio a, bueno, no servicio, porque en realidad no es un servicio, sino respuesta a todas las partes del mundo. Es brutal cómo se ha abierto el mundo virtual. Y que afortunadamente esto en este caso trae un beneficio, ¿no? Porque tú puedes encontrar esa comprensión, ya sea aquí, en Chile, Argentina o donde sea, y si la encuentras, pues bendita sea esta herramienta. Sí, sí, el sentirte arropado, el sentirte igual y el ver que hay más gente como tú, que no eres la única y vuelvo a repetirme, no estás loco, te ayuda mucho y creo que está beneficiando mucho el conocimiento del lupus. Sí, yo... Creo que es un momento para aprovecharlo y abrir las puertas que haga falta. Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Bueno, pues cuéntanos, miren, entonces, ¿cómo te da a ti por ponerte a escribir un libro? Pues te diré que en principio no era un libro. Mira, yo esto lo hemos comentado muchas veces y lo he visto en todo el contenido que vosotros ponéis y es... el lupus afecta a una misma, pero entra en una casa, en un entorno, en una familia, ¿no? Y entonces yo decía, me puedo estar quejando de que no me entienden, que es una opción muy válida, ¿no? Y que yo también he hecho durante tiempo, o puedo intentar plasmar lo que siento yo a través de la palabra, porque, por ejemplo, dibujando soy malísima, haciendo otras cosas, pues no se me da bien. Y escribir, pues tenía cierta facilidad. Entonces escribía y de primera se lo entregué a mis hermanos y a mis tíos y primos. Pues para que, no sé, para que supiesen un poquito qué era lo que iba sintiendo yo y ese impulso o base que yo necesitaba fuese más sólida. Total, que esto ya sabes cómo es. Eran fotocopias, yo las hacía en mi casa y le ponía una grapita. Y me decían, ¿se la puedo entregar a la hija de una amiga que está pasando por algo similar? Y yo, por supuesto, lo llevé a Deles en su día, los cuadernitos los tienen ahí, además cuando me acerco los tienen allí. Y esto lo hice en 5 etapas diferentes muy distintas. La primera era la primera vez que me topaba con estas vivencias y era todo muy nuevo y muy duro. La segunda era cuando empezaba a ver un poquito la luz, luego hubo una recaída, bueno, y yo entonces siempre he dicho que me sirvió para coger esos 5 libritos, y ahí sí que los condensé en uno, que es este, y ahí lo puse como al servicio. Enséñalo, miren, a ver. Porque además tiene una portada muy bonita. Me la hizo un amigo, y la verdad es que es lo que digo yo aquí, que recopila lo vivido en 5 etapas diferentes de convivencia con la enfermedad, y que evidentemente a mí me gusta siempre dar una luz esperanzadora, porque si no, o sea, para ahondarte más en el malestar no pienso publicar nada. Pero no he omitido la realidad, y la realidad es que fueron momentos y años pues complicados. Para todos los que no estáis escuchando, miren, como persona afectada por una enfermedad autoinmune, en este caso el lupus, pues después de una andadura escribió un libro para quien se sintiera en su misma situación, que supiera que había alguien más, vamos a llamarlo así. El Tal cual. libro se llama Nadie me enseñó cómo se camina a Ítaca y donde se puede comprar el libro, miren. Pues mira, lo pueden comprar. Yo los tengo en casa y los preparo en un paquetito maravilloso, o sea que en mi perfil tienen el link si quieren, y luego hay en librerías. Vale. Y está en formato físico, que lo mando dedicado. Desde el perfil te presto mi historia, ¿no? Eso es. Vale. Que para quien lo quiera, que recurra allí. Sí. Que para que veas la unión, es que yo en un momento dado de este libro, lo que pongo abajo es algo parecido a este libro, creo que es lo que me hubiese gustado recibir. No pretendo guiar vidas, no voy a dar consejos, no voy a hablar de fases, simplemente te presto mi historia. Y esas últimas palabras de te presto mi historia son lo que hoy por hoy pues hago en las redes sociales, como podéis ver. Y cuéntanos un poquito del libro, miren, cuéntanos. Sí, mira, la primera fase sí que fue la del diagnóstico, las primeras convivencias con la fatiga, que yo reclamo llamarle de otro nombre porque la gente cree que sabe lo que es fatiga, pero este grado de fatiga
es otro rollo, ¿verdad? O sea, es Bueno, otra y es cosa. que depende de donde lo digas, la fatiga es una cosa distinta, porque, Tal por cual. ejemplo, en el sur de España, fatiga es tener el cuerpo mal, ganas de, con náusea, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, no es el cansancio. Es más, Eso de es. hecho, hoy el doctor Guillermo Irastorza ha hecho una charla en Radio CLM activa que operan los viernes con nosotros y hacen un programita de media hora Ujú. sobre el lupus y ha estado hablando de cansancio y fatiga. Bien distinguidos, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces yo fui notando estas cosas. Además, ya te digo que yo me bajé muy rápido del ritmo de la vida. Yo con 18 años, bueno, creo que... Y entonces era cuando yo recibía ese mensaje de se puede hacer una vida normal, que me parece fundamental decirlo. Hay muchas personas, no sé si la mayoría, no tengo los datos, muchas personas que sí siguen con su ritmo laboral, familiar, de ocio, lo que sea, pero no fue mi caso. Entonces yo, en ese momento, aparte de que podríamos entrar en lo que es una vida normal y lo que no, y ya no sé lo que elegiría, pero vale. Lo que es una vida normal, lo que no es vida normal, lo que es una vida normalizada y lo que no es una vida normalizada, que son dos cosas distintas. Yo Me siempre lo voy a apuntar. se lo indico a todo el mundo, ¿eh? Una cosa es que sea una vida normal, o sea, normalizada, y otra cosa es que sea una vida normal. Nosotros tenemos unas limitaciones por el hecho de tener un lupus más grave, menos grave, en brote o en remisión, pero hay una serie de limitaciones que por eso se reivindica un porcentaje de discapacidad o de incapacidad, porque buscamos trabajo, nos cuesta trabajo encontrarlo, porque precisamente tienen en cuenta pues, que tienes que tener bajas por cansancio, por dolores articulares, por la base del lupus. Lo que yo siempre lo llamamos la base del lupus, que es dolores articulares, febrícula, inflamaciones y recurrentemente hay que tener unos días de baja y es más difícil encontrar trabajo. Pues por eso nosotros hacemos siempre una reivindicación en tema de discapacidad para que nos faciliten a la hora de entrar en el mercado laboral y no sé muy bien por qué te decía, te decía esto, pero que sí. Ah, bueno, sí, porque tendemos a normalizar el dolor, a normalizar el cansancio, a normalizarlo todo como personas, como pacientes crónicos, que es algo que vamos a tener en un diario. Entonces, lo normalizamos todo, pero no quiere decir que nuestra vida sea normal, sino que nosotros la normalizamos. Por eso a lo mejor aquello de que nos llaman guerreras y demás. Que detrás de esa normalización está muchas veces el ocultarlo o tener que justificarlo, que ya aquí entramos en otro tema que provoca tela, ¿no? Tener que justificarlo si no se te ve mal. Y dices, claro, no, si ni hace falta que se me vea, ¿no? Pero bueno, este es otro de los temas que yo hablo de incomprensión, porque lo mismo, acabas diciendo, no, no, igual soy yo, igual todo el mundo se siente así de cansado y tira para adelante. No, 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 es que es otra cuestión que a mí me costó entender y de primeras te encuentras con eso y dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Es que estoy triste o es que es el lupus? Bueno, pues es un síntoma como tal. Esto va a empezar. Y entonces eso, me lanzaban ese mensaje y entonces yo era como que no estaba haciendo nada bien, porque en ese momento ni tenía una vida normal, dejaba de salir, evidentemente no salía con mis amigas más que cuando se acercaban al parque de debajo de casa, o sea, y teníamos un viaje preparado en su día, pues yo no lo pude hacer. Eran muchas cosas que contradecían el ritmo habitual de la vida. Y entonces, pues eso fue pues darme de bruces con la realidad y yo lo digo así y sin problema. Hoy por hoy es muy distinto, pero yo me pasé muchos años en modo supervivencia. No viví, no tenía una vida como tal, ¿no? Con lo que entendemos como vida, sino que yo era transcurrir el día a día paliando los síntomas de la mejor manera hasta la siguiente consulta a ver qué me decían. Sí. El principio, la verdad es que cuando te llega, me imagino que a ti también te pasará, que escribe mucha gente, estoy recién diagnosticada o a mi hija la acaban de diagnosticar y, y no sabemos orientarnos. Realmente nosotros no somos especialistas y no somos quienes, porque no somos médicos para orientar a nadie. Sí le decimos que hasta que se estabiliza un poco y se encuentra dentro de algo más estable, o sea, hasta que den con el tratamiento, empiecen a remitir un poco los síntomas y demás, pasa un tiempo. A todo el mundo le decimos que paciencia. Es muy fácil decirlo, pero una vez que lo has pasado, sí sabes que es un año, por lo menos, hasta que se consigue una estabilidad.
Entonces, cuando el principio que todo el mundo lo pasamos tan mal, primero por una enfermedad desconocida, que no se sabe de ella, que es autoinmune, que qué es esto, Dios mío, que mi cuerpo me ataca a mí mismo, que todo el mundo se aburulla mucho, que en consulta los especialistas no tienen tiempo para explicarlo. En ese momento yo entiendo la angustia de las personas y todo el mundo nos pregunta, pero no puedes tampoco dar una respuesta, y aun siendo especialistas puedes dar una respuesta porque tienes que tener la historia clínica delante para decir vamos a ir por aquí o por allí, vamos a probar con esto o con lo otro, porque en el lupus 2 más 2 nunca son 4. El lupus está muy abierto y te suben, te bajan pauta, te ponen este medicamento, te ponen el otro, hasta que dan con algo que te estabiliza. Pero que no quiere decir que eso vaya a seguir así siempre, que de repente un día te levantas y hay un brote ahí. Exactamente, es contradictorio lo que dices, es muy confuso, porque además a mí también cuando me preguntan digo, ¿cómo yo no voy a tener la osadía? Por eso digo, te presto mi historia y no te doy consejos. ¿Cómo voy a tener la osadía si los propios médicos y demás conocen el lupus perfectamente, pero luego tienen que conocer el lupus, cómo se comporta en cada una de las pacientes? Y ahí esto es otro tema, porque está tan abierto, sí, afortunadamente, ¿no? Tenemos un nombre que lo engloba, lupus, digo afortunadamente, porque por lo menos le da sentido a cómo te Sí. estás encontrando. Pero luego, claro, conoce el tuyo. Yo me acuerdo que los doctores de aquí de Vitoria me decían, no, es que tú para que veas un caso similar te tenemos que poner en contacto con una chica de Madrid, porque este caso ahora está siendo el más complicado que tenemos en Álava. Y digo, yo decía, pero explícame qué está pasando con esto, ¿no? Porque ¿cómo me puedes decir eso y que los tratamientos que normalmente funcionan a mí no? Y que los efectos secundarios que pasan uno en cada 100.000 me están pasando a mí, pues esa confusión y esa angustia y esa incertidumbre del principio, yo la recuerdo muy dura y efectivamente dan ganas de decirle, no te preocupes, iréis encontrando el punto, pero luego me recuerdo en aquellos años y digo, ¿cómo no te preocupes? ¿Cómo no se van a preocupar? Es que decirle un ten paciencia, no te preocupes, en ese momento te pones en su situación porque la has pasado y dices, es que no le va a valer, es que no le va a valer. O sea, confía en tus médicos, da un tiempo a que todo empiece a bajar la intensidad. Nos están preguntando por ahí el libro, dinos el nombre del libro, Miriam, Es que y es un repetimos nombre, que es del... es un nombre larguito, ¿eh? O sea, es nadie me enseñó cómo se camina a Ítaca, que es exactamente eso. Me encontré en una situación de la que no conocía nada, pero el título pues tampoco, pues la pusimos así, yo y mi Pero familia. lo de Ítaca, miren de dónde viene. Pues Ítaca es, bueno, la leyenda, ¿no? De Ulises que hace toda la odisea para llegar a Ítaca y se encuentra, bueno, para llegar, ¿no? Yo siempre decía, ¿llegar a dónde? ¿Llegar a dónde? ¿Llegar a dónde? Y mi padre me ponía una canción que decía, no es dónde llegar, ¿no? Sino que sepas un poquito ubicarte en el camino que estás haciendo. Y esta metáfora a mí me hacía sentido, ¿no? Yo le encontraba mucho sentido. Y era eso, que de repente es como si te encuentras en medio del océano para llegar a no sabes dónde tienes que llegar y no tienes un yate, sino que tienes una pequeña barquita un poco agrietada, con unos remos un poco chungos, y ponte a remar a ver a dónde te encuentras. Y que no se te agujere en el camino. Eso es, que no caiga tormenta, que entonces ya la tenemos peor. Cuéntanos un poquito más, Miriam. Bueno, espera un momentito. Las vacunas, hablamos el martes 18, se hizo una jornada completa de vacunas con el doctor Alfredo Corel como inmunólogo y el doctor Gerard Espinosa de medicina interna, donde explicaron lo que eran las vacunas, la nomenclatura que llevaban, el COVID en autoinmunes, que no es de mayor riesgo ni mayor virulencia, y también nos explicaron las vacunas COVID en autoinmunes. Así que os vais al canal de YouTube, cuando terminemos nosotras, os vais al canal de YouTube de Felupus, buscáis la charla del día 18 de mayo y os la veis entera, que ahí está todo lo de vacunas. Y desde aquí aprovecho a decir que muchas gracias por la labor que habéis hecho desde todas las asociaciones y la federación en esta época de incertidumbre, ir dándonos luz desde voces con autoridad y con realidad y datos, porque a mí me ha tranquilizado y me ha dado, bueno, como mucha claridad todo lo que habéis compartido, que ha sido mucho y muy bueno.
Es que desde FELUPO, desde la federación, bueno, cada asociación tiene su comité científico, tiene sus especialistas de referencia con los que consultan todo. Y desde la federación tenemos un comité científico que son de toda España. Y, y sí era una cosa que teníamos muy clara, que ante toda la incertidumbre que se venía, queríamos contar, y nos dijeron que sí, el 100%, que entendían perfectamente todo el momento que pasamos al principio de la pandemia, cuando no sabíamos dónde estábamos. Bueno, no lo sabían ni ellos tampoco, realmente no sabían cómo nuestro sistema inmune iba a reaccionar. Y bueno, pues han estado a nuestro lado en todo momento, a todo lo que le hemos preguntado. Y mira que hemos llegado a ser en algunos momentos pesadas, ¿eh? Porque ha sido un año difícil, ha sido un año difícil y yo reconozco que lo que es la junta directiva de FILUP, pues alguna vez hemos sido hasta pesadas con nuestros especialistas de referencia, como yo siempre les digo, pero siempre han estado ahí amablemente y entendiendo la situación. Si no nos podían contestar en el momento, pues nos contestaban a los días, pero en tema de riesgo, en tema de hidroxicloroquina, todo lo que hemos ido pasando, conforme ellos también lo iban descubriendo, nos lo iban comentando. Y con las vacunas pasó lo mismo. Empezamos al principio y nos dijeron, no hemos podido leer el protocolo, no os podemos decir nada. Y claro, todo el mundo impaciente, impaciente con la vacuna, pero es que realmente ni ellos tenían la información. Bueno, y actualmente estamos en estudio, o sea, que esto no es que haya sido, estamos todos en estudio, estamos a prueba de ensayo y error. Algo tan nuevo, ¿verdad? Unido a la... Bueno, tú dices que habéis sido insistentes, no voy a decir pesadas, pero ha sido en voz de todas porque teníamos una preocupación no añadida a la que solemos tener por nuestra salud. Mira, aquí si me permites, por ejemplo, Libre Nadia dice que está con un brote de nefritis lúpica y muy triste y que le gustaría ver nuestra alegría. Yo le diría que yo no siempre he tenido esta alegría, que ahora puedo hablar así para empezar porque mi lupus está bastante tranquilito y porque yo he ido aprendiendo mucho y trabajando mucho toda mi parte emocional y bueno, sobre todo estos últimos meses de pandemia, pues he trabajado mucho, ¿no? Cómo iba viviendo yo, cómo conociendo, observándome y la alegría, yo te diría que no ha desaparecido, pero que es normal. Ahora puedes estar con un brote de nefritis lúpica, estás en modo supervivencia y tu cuerpo está luchando, por lo tanto, tu mente y tu estado de ánimo están en ello. Ahora están en guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ojalá llegue la calma. A mí me llegó con nefritis lúpica. Yo estuve en hemodiálisis y recibí un trasplante de riñón. Me llegó y la alegría volvió a salir. Ni te ha desaparecido, lo digo así como en alto, ¿no? Porque habrá seguramente mucha gente que se sienta en esas. Ni os ha desaparecido y volverá. Y es normal, ¿no? Tampoco nos vamos a añadir la exigencia de tener que estar alegres y tener que estar como difundiendo un mensaje positivo. No siempre se Te puede. tienes que permitir todo, te tienes que permitir estar mal también, porque es necesario para ti, para tu mente y tu cuerpo, es necesario permitirte estar mal. Y todo tiene su tiempo y todo llegará. De todas maneras, Libe es Libenadia, ¿no? Yo te voy Sí, a contar un secreto. Cuando nos ponemos delante de la cámara nos sale la sonrisa y nos ponemos felices, pero luego en realidad no estamos tan felices, ¿eh? siempre no, porque si no, entonces sí que sería para mirarnos bien. Pero claro, yo también muchos años he dejado bueno, ahora he empezado a lanzar mi mensaje precisamente porque lo quiero lanzar con realidad y con optimismo. Si me llegáis a ver en otros momentos, pues quizás hubiese hecho el efecto contrario y no es lo que busco. Yo no voy a negar el dolor que he pasado, pero sí me gusta que cuando me pongo delante de la cámara o escribo un post o hago un vídeo, se vea esa luz real que existe. La luz llega al final del túnel, siempre hay. Al principio es que se ve todo muy negro y de verdad es una cosa que queremos plasmar mucho en todas las charlas que hacemos. Todos hemos pasado por ese principio oscuro y porque no ves el más allá y que por qué te ha tocado y por qué me ha tocado a mí y qué es esto y qué medicación, Dios mío, qué efectos secundarios vienen detrás y no y me dan medicación pero no mejoro y tal. Por ahí hemos pasado todos, de verdad. No es por empatizar, no, es porque realmente veáis que lo hemos pasado todos y que todos después encuentran el momento de estar bien. Todo llega a un equilibrio. Siempre hay que tener mucha confianza en los especialistas y si no tienes confianza en tu especialista, vea por una segunda opinión. Es Exacto. lo, es lo más importante.
Y otra de las creencias que yo lanzo ese mensaje, ¿no? Y me lo aplico a mí misma, si todo lo que os digo a vosotros me lo tengo que recordar a mí continuamente, que no es que yo lo tenga aprendido, es que somos mucho más de lo que la enfermedad provoca en nosotras. Es que tú ahora estés triste no te convierte en que seas una persona triste. Las circunstancias provocan un estado de ánimo de tristeza en ti. Es normal, entendible, y lo único que recibirías de mi parte no es un consejo, sino un abrazo, nada más. Y que eres mucho más que eso. Lo que pasa es que ahora, bueno, todos tus esfuerzos están centrados en eso. Nada más. Cuando la tormenta pase, que pasan, aunque se hacen eternas, ¿no? Y hay veces que solo dices, con que pase este día lo mejor posible ya he cumplido y no ves mucho más allá. Yo me acuerdo que vivía por turnos. Yo cuando estaba ingresada, mi mirada solo estaba en a ver el siguiente turno, ¿no? Cómo lleva el siguiente turno y a ver si no decaigo demasiado y si no sale ninguna nueva complicación. Y eso pasa y eso es complicado mientras está pasando, pero yo ahora puedo pensar ya todavía hasta en una semana más allá, que a veces se caen los planes, pero que es normal, es normal. Mira, lo que hacemos esta tarde entre Miren, entre Te presto mi historia, que es su perfil, y la Federación Española de Lupus, lo que hacemos es tener una charla de igual a igual, de paciente a paciente, para que veáis que por el camino que hemos ido pasando todos. Esto lo encontráis, perdonadme que yo sea pesada con este tema, pero esto lo encontráis en las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes de lupus están preparadas, primero porque tienen profesionales, tienen psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales para atenderos. Y segundo, porque vais a encontrar, porque son personas voluntarias, que casi todos somos personas afectadas por el lupus o alguna enfermedad autoinmune. Entonces vais a encontrar personas que se sienten igual que vosotros o que se han sentido igual que vosotros y os van a hacer ver que no acaba todo con el diagnóstico ni con los primeros tratamientos, que hay un más allá y que hay una mejora y que se llega a un equilibrio y que se llega a normalizar ciertas cosas para poder hacer una vida relativamente normal. Algunos médicos dicen que hacemos vida normal. No, lo siento, pero yo no hago vida normal. Yo hago una vida relativamente normal. Me da mucho coraje cuando dicen eso y además porque como que abogan que el lupus ya se lleva mejor. Y no podemos decir tampoco eso porque tampoco es la realidad. Se puede llevar muy bien, pero tenemos una serie de limitaciones. Eso es la diferencia que yo encontré también en las asociaciones, que los mensajes esos que mandan, de alguna manera como que destruyen, ¿no? Le dicen, se puede llevar una vida normal y el que no la está llevando ahora se siente excluido. Y yo en las asociaciones lo que encontré es, yo sí ahora llevo una vida normalizada, como tú dices, pero también estuve como tú y ese consuelo, fíjate hasta qué punto que ayer me hicieron una entrevista para una iniciativa que va a salir, yo le conté exactamente lo mismo que estamos hablando tú y me dice, entonces, ¿qué pongo en el titular? ¿Que se puede hacer una vida normal? Y digo, no, por favor, que no quiero decir que no se pueda, no quiero a nadie quitarle ni las... Si ese mensaje te empodera, adelante, pero si ese mensaje te excluye y te hace venirte un poco más abajo, fuera, destiérralo. Porque somos muchas las Claro que que... luego produce el efecto contraproducente. Es que lo que hace es que la gente crea un sentimiento de culpabilidad de hay personas que tienen lupus y mira que bien están y yo no. No, estamos todas iguales. Lo que pasa es que hay momentos y momentos. Yo siempre explico que un brote no es cuestión ni de días, sino que en el mismo día tú tienes un alto y un bajo, en el mismo día. Te encuentras que comes el mundo y luego no te vas a comer absolutamente nada porque te va a tener que tirar en la cama 6 horas. O sea, es una subida y una bajada, somos una montaña rusa y tenemos que aprender a vivir con esa montaña rusa y las famosas cucharas de la teoría de las cucharas, que siempre viene muy bien, que es que nosotros levantarnos y ducharnos ya es una cucharita. Si O un tenemos cucharón. 9, pues tenemos Algunos que días es un cazo. dosificar. Algunos días es un cazo entero, no nos vamos a engañar. Yo más que vida normal también suelo decir que es cuando desaparece Miren, una parte... perdona, vamos a saludar a Málaga, a Valencia y a Guipúzcoa, que lo he visto por aquí. Sí, sí, por favor, y agradecerles desde aquí, desde luego. Os saludamos a todo en general, pero me ha hecho mucha ilusión ver por aquí a Valencia, a Málaga y a Guipúzcoa. Sí, lo que decía, que a mí me gusta decir que más que normal o normal, hay momentos en los que se esconde un poco la capacidad de decidir, ¿no? Cuando el lupus está muy latente, pues más que decidir lo que haces en el día a día, estás en lo que toca. Y lo que toca, como bien dices tú, a mí cuando me preguntaban, ¿qué tal hoy? Y digo, bueno, en el último cuarto de hora ni tan mal. Pero espérate a ver la
media hora siguiente. Y ahora, estando todo más estable, yo sí tengo más capacidad de decidir qué puedo hacer mañana porque más o menos tengo la garantía de que estoy mucho mejor que lo que estaba antes. O puedo incluso forzar un pelín la actividad, un pelín, porque sé que luego no me va a pasar factura. Entonces, ni normal ni no normal. Si es que lo de normal es, mira que hay gente que no tiene ningún problema de salud y desde luego tiene una vida que para mí tampoco la querría. O sea que... Sí, sí, lo de la normalidad es muy relativo. Lo que pasa que cuando estás al principio, pues lo ves como que tú no eres normal. Tú no Eso eres es. normal, yo estoy loco, porque a mí, esa, la pregunta frecuente, y eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente que no, que por ahí hemos pasado todos y que no es así y que se llega. Bueno, sigue, Miriam, que me pongo No, yo a no, hablar y sí, no quiero estoy ser yo quien encantada. hable, sino Estoy cuéntanos tú de tu encantada. libro, que la trayectoria de tu libro. Hemos hablado que estaba compuesto en 5 partes, llevamos 2. Cuéntanos. Llevamos dos. Mira, la tercera tiene también episodios y capitulitos de cuando yo necesité también sentirme que era algo más que lo que el lupus provocaba en mí, ¿no? Y entonces, pues yo estaba en ese momento tenía una vida con muchas limitaciones, tanto de movilidad, todavía no me habían puesto las prótesis de cadera y entonces pues andaba con mucho dolor. Por aquí leo que es cuando no duermo 8 horas, pues a mí también me pasaba lo mismo, pero me de con 8 igual con 14. Y entonces necesité como dar otro sentido, más que decir, no es, cuando dices estoy y voy a recuperar la vida, es que quieres volver a reengancharte a la que tenías antes, ¿no? Porque te cambia tanto todo en unos meses Sí. después del diagnóstico, o a veces mucho antes del diagnóstico, para que no vamos a engañar, y todavía quieres reengancharte. Y ese tercer capítulo es más en el que yo digo, no me reengancho, pero igual sí puedo crear otras cositas distintas en mi vida que me satisfagan, que me hagan sentirme útil, que me hagan sentirme algo más que lo que mi historial médico dice de mí. Y miren, no te pasó porque si es una cosa que comentan muchas veces, que cuando te sientes en ese momento, cuando estás viviendo con el lupus, pero no has aprendido todavía a vivir con él, que son dos cosas distintas, cuando no sabes todavía vivir con él al lado, como aprender a vivir con el lupus, y lo tienes interiorizado, te crees lúpica como tal, ¿no ha pasado que se sienten como más, con más necesidad de demostrar ser útil? Absolutamente sí. Y de ¿Verdad? ahí viene la publicación de mi libro. O sea, de ahí viene en parte, y fíjate que yo hoy por hoy leo el libro y digo, ¿cómo no puse aquello? Digo, bueno, miren, porque ahora es muy fácil y muy poco justo juzgar lo que hacías entonces. No, me niego. Pero sí, esa sensación de decir, soy útil y me quiero enganchar rápidamente a la carrera de la vida por la que me he tenido que bajar. Y vuelvo a decir, yo me pegaba cada golpe, yo me estampaba en cada vez que cogía el sprint. ¿Qué quería hacer tal? Me estampaba. Y bueno, pues a raíz de aprenderlo y a base de golpes, y ahora lo puedo decir riéndome, pero cada vez que me daba un golpe de esos o intentaba demostrarlo o reincorporarme a la vida laboral y no pude, o estas cosas, pues la verdad que se vive muy mal, que es un golpetado y esas caídas duelen mucho, la verdad. ¿Conseguiste trabajo, Miriam? Mira, pues yo siempre he tenido esa sensación de si no lo consigo por aquí, me lo creo yo. Entonces yo tengo una empresa de creación de contenido digital, pero no. Esto es, que tengo yo esa empresa, sí, que trabajo las 8 horas al día, no. Antes de la pandemia trabajaba en la recepción de una escuela de danza, que me lo pasaba genial, pero trabajaba 3 y 4 horitas al día, 4 horas la que más. Y aprendí a ver, digo, porque al principio no lo lograba, que eso también está bien, que lo de la jornada laboral de 8 horas y pelearme conmigo misma para poder hacerla y tal, conmigo no funcionaba. Solo era más presión, ponerme más crítica, más exigencia y no servía para nada. Y hoy por hoy, pues con todo eso he conseguido romper. Entonces, como autónoma de contenidos digitales, si te viene el insomnio del lupus y la fatiga del día, pues podrás trabajar por la noche y descansar por el día, ¿no? Es que es la manera en la que puedo hacer que la vida no me arrastre. Porque cuando quería trabajar y pasas
y hay épocas también, ¿no? Yo hay épocas que a las 11 de la mañana me caía rendida en el sofá y, bueno, lo llevaba mal, ¿eh? Me criticaba mucho a mí misma, vaga, tal, bueno, ¿qué te voy a contar? Estas cosas que nos decimos que ya podríamos desterrarlas, pero sí, es verdad. Y entonces, pues aprovecho y me adapto. Y el día que no me da, pues no me da. Me cabreo y lloro también, ¿eh? No te voy a engañar. Pero el día que no me da, de esta manera, mmm, no estoy como, no tengo esa presión añadida de fallar a una empresa o de, pero que no descarto algún día volver a hacerlo, no lo sé. Esto es ir viviendo un poquito a poco cada momento. Efectivamente. No, no ir mirando tanto al futuro, sino más el momento del presente. Estamos las dos ahí leyendo. A mí sí que me han reconocido una minusvalía alta que sí me corresponde una pequeña pensión que por lo menos para quitarme esa angustia añadida de tener que hacer algo para salir económicamente, por lo menos eso me lo cubre y a mí me alivia. Sí, sí, el tema de la prejubilación, el tema de la incapacidad laboral y demás, va también un poco en las personas. Yo ahora con 44 años, pues si consiguiera la incapacidad laboral o me reconocieran realmente el cómo estamos y lo que nos cuesta trabajar, pues a mí ahora a lo mejor sí me vendría bien, pero cuando tienes 20, 25 años, como es el caso de muchas personas, lo que quieres es trabajar. Entonces, lo que quieres es que te den tu grado para que puedas trabajar y la empresa pueda beneficiarse y así cuando te tengas que dar de baja 1 o 2 días, no te sientas con esa culpabilidad que te hacen ver cuando estás... Fíjate lo duro que es eso, ¿eh? Que con un papel por lo menos nos sintamos que se puede cuando no podemos seguir el ritmo. O sea, en realidad es muy heavy. Si a mí cuando me la otorgaron me pareció un palo. Y digo yo, es que me están, ¿no? Como diciendo que esto es lo que me queda para el resto de la vida. Luego, pues yo le conseguí dar otro sentido y a pesar de esa ayuda, que en mi caso no es la prejubilación, es una pensión puntual, yo lo que estoy haciendo ahora, no el contenido digital, sino este mensaje, buscaré la manera de darlo hasta que ya no me queden fuerzas, porque me parece que es realmente la utilidad que puede tener que alguien en un momento dado diga, joder, con tus palabras he sentido un poco ese alivio. Mira, nos preguntan otra vez cómo se llama el libro. Ponlo otra vez que lo veamos bien. Lo pongo, nadie me enseñó, igual se lee al revés, cómo se camina a Ítaca. Sí, Haciendo clic en la lo, descripción de mi perfil, lo tenéis. No, en no, el no, perfil de Te para presto mi poder echarle un ojo. historia lo podéis encontrar. Para poder echarle un ojo por lo menos para que veáis de qué va. Sí, 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 sí es lo que estamos. Yo, mira, cuando a mí me pasé la primera valoración para la discapacidad, yo estaba con la nefritis, con ciclofosfamida, había tenido una trombosis y demás. Y en ese momento los que me estaban valorando me decían, pero es que tú eres muy joven, claro, yo tenía, en aquel entonces tenía 20 o 22 años, fue cuando yo la pasé la primera vez. Y decía, sí, pero si es que yo no quiero que me deis una discapacidad para quedarme en casa, no quiero una incapacidad, quiero realmente algo que me ayude a encontrar trabajo con la serie de limitaciones que tengo al cabo del día. Y es lo que hay que entender, no es más, hay gente que realmente ya lleva tanto tiempo que sí necesita un descanso, pero hay otra gente que lo que realmente quiere es encontrar trabajo, poder decir tengo lupus y de encontrar un trabajo, porque si luego no lo dices, te pueden echar por haber engañado en el currículum. Entonces ahí estamos en la Sí, sí. dicotomía. Que ya solo falta que en el currículum tengamos que poner, ¿no? Miren, diplomada en tal, no sé qué, no sé cuántos, No, pero diagnosticada. si hay empresas que te piden Sí, 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 enfermedades, sí, aunque no sea legal. lo Bueno, sé, lo yo sé. aquí donde vivo hay una multinacional que tiene muchísimos trabajadores, tiene 5.500 trabajadores, y cuando tú echas el currículum, en la solicitud que adjunta ese currículum, sí te pone una reseña. Si quieres, puedes decirnos, pero si no lo pones y Claro, luego da la casualidad de que te lo detectan en prevención, tienes un problema. claro, 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 pues es así. Es al mundo del que en alguna manera hay que adaptarse, ¿no? Porque esto es así. Y a mí tampoco me ha funcionado
el quedarme sin hacer nada, ¿no? Yo, eso que te digo, pues tengo que de alguna manera dar sentido a mi día, sentido no para demostrar a nadie, ya, ahora, antes sí había mucho para demostrar a alguien, sentido mío, para mí, de, como digo yo, sentir que la vida merece la alegría y para eso le tengo que ir dando cositas a mi día a día. Miren, igual al igual que cada lupus es distinto, cada circunstancia en cada uno, pues que también es distinta. Simplemente lo que buscamos es una ayuda, no Exacto, un empuje, exacto. un empuje. Unos para un camino, otros para otro. El camino a Itaca, pero lo que se busca es un empuje, un empuje. Un pequeño paraguas para transitar el chaparrón que puede estar cayendo, claro que sí. Pimpival, no te confundas, no, por tener lupus no se tiene un certificado de discapacidad ni muchísimo menos. Estamos luchando desde las asociaciones, se está luchando para que por lo menos haya un reconocimiento de discapacidad para que favorezca a la hora de encontrar trabajo, porque sí tenemos una discapacidad orgánica y en algunos casos física, pero no está reconocida como tal y estamos luchando para ello. Con lo que se consigue la discapacidad de la que estamos hablando es por el daño acumulado. Depende de cada caso, como se suele retrasar el diagnóstico o el lupus está muy avanzado cuando tú vas al médico y te lo detectan, pues se suele hacer un daño orgánico, un daño acumulado que se llama, y dependiendo de la afectación que tengas, puedes conseguir una discapacidad u otra. Nosotros luchamos porque no sea por la afectación, por el daño que te haya hecho, sino por el hecho de tener lupus. Pero todavía hoy por hoy, por tener lupus, no te dan absolutamente nada de discapacidad como Esto, tal. además, eso hoy por hoy es como muy baremos, ¿no? Pues si tienes lupus, 0 puntos. Pero si añadido al lupus tiene tal, pues igual vas sumando puntos, que es lo que te dan. Que también digo Claro, yo, ni que nadie a lo quiera que sumar vamos, esos. a lo que se está luchando es a lo mismo que consiguió fibromialgia, creo que es. Por el hecho de tener fibromialgia tiene unos puntos ya para discapacidad. Pues lo mismo, es por lo que se está luchando en las asociaciones. Por eso necesitamos el empuje de los socios. Cuanto más socios, más empuje tendremos. Pero bueno, sigamos con el libro, que lo podéis ver en el perfil de Te Presto Mi Historia, ¿vale? Que es Eso con quien es. estamos hablando hoy, con Miren Amestoy. Y el libro se llama Nadie me enseñó el camino a Ítaca. Eso. Nadie me enseñó cómo se camina a Ítaca. Si publico alguno más, se llamará mucho más fácil, no os preocupéis, pero esto es una cosa. No, el nombre es bonito, largo, pero bonito. Es largo, es largo. Cuando luego lo he tenido que resumir es cómo se camina a Ítaca y así ya no hay tanta confusión. Después hay otros pasajes que son esa lucha, cuando decimos el cuerpo, ¿no? Me ataca de alguna manera esta sensación de cuando lucha con el cuerpo. De decir, ¿y cómo empiezo yo a asumir que esta lucha no se gana? ¿No? Porque es que no vences al lupus, no es que tú te pongas por encima de otra cosa. Y eso me resultaba difícil porque me decían muchos, si ahora tu lupus está en remisión, y decía, y yo no me encontraba bien, todavía no me encontraba bien. Y no sé si había una explicación médica, sería emocional, me da igual. Los hechos eran que yo no me encontraba bien. Y entonces ahí venía mi lucha interna, que además esta lucha era conmigo misma. Esto era una pelea mental continua. Y pasé una temporada dura y era yo creo que más lo emocional. Y también está reflejado en el libro esa dualidad mental de decir, joder, si ahora a mí, y cada vez que iba al médico, esto lo voy a decir aquí porque estamos como en familia, de alguna manera, ¿no? Y me decían, está todo bien. Y yo me sentía fatal, me salí con una mala leche. Yo decía, pero ¿cómo va a estar todo bien? Que no es que quiero que esté mal, pero es que quiero que tenga sentido, ¿no? Que de alguna manera se justifique este malestar. Y me decían, no, si es un momento de celebración y no lo conseguía. Y eso está reflejado en el libro también. No sé si en tu caso particular te ha pasado también, si habéis escuchado a más gente que sí o... Sí, muy normal. Yo, por ejemplo, apoyando asociaciones, siempre he sido socia de la Asociación de Jaén, que es mi ciudad, pero meterme en el movimiento asociativo llevo un par de años realmente. Y yo lo primero que hice cuando empecé a juntarme con iguales
era preguntar, digo, vamos a ver si la analítica me sale negativa, porque yo me encuentro mal. Y no sé si seguí nuestras charlas, todos los lives que hacemos con doctores, que hicimos con el doctor Tare y con la doctora Isabel Ballesteros hace unos días también, y lo que hacemos en jornadas, siempre preguntamos lo mismo. Si estoy en remisión o tengo los ANA negativos, que todo el mundo se va a los ANA, ¿por qué no me encuentro bien? Porque sigo con cansancio, sigo con dolor articular, en mayor o menor medida, dependiendo del día, pero ¿por qué si se supone que está en remisión? Bueno, y para respuestas siempre hay para gustos colores, porque nosotros hemos llegado a oír hasta que el lupus como tal no remite, sino que está siempre. Y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes, que no porque no estés en brote grave no quiere decir que no tengas lupus. El lupus lo tiene desde el momento que se inició. O sea, una vez que se despertó, no se vuelve a dormir como tal. Se adormece, se mitiga, pero nunca está dormido del todo, o por lo menos no hemos oído a nadie que realmente lo haya tenido dormido del todo sin medicación ni nada. Bueno, yo tampoco conozco, pero absolutamente lo que dices, ¿no? Claro, ¿no? Si la analítica me da bien y tal, y además yo llevaba tanto tiempo agarrándome a esa palabra remisión, remisión con unas expectativas de que ya iba a ser el bienestar completo, y cuando llegó la remisión y el bienestar completo, en mi caso no llegó, era, bueno, pues como un poco caos emocional, mental y físico junto. Y ese es que no te lo sé colocar exactamente porque está, bueno, como lo pone en primera persona y demás, yo creo que ese es el cuarto librito. Que Pues ya te digo, nosotros... cuando digo cuatro están todos en el mismo, ¿eh? Lo que pasa que recuerdo que yo lo escribí en diferentes etapas, eso es. Sí, por si ha empezado alguien después, nos ha estado contando Miren, que ya fue escribiendo para que su familia la entendiera, empezó a escribir como libritos, y hizo 5 libritos con cada una de las etapas que fue pasando. Y esos 5 libritos los juntó en uno, que es el del libro del que hablamos hoy, que lo podéis encontrar en el perfil de Yo te presto mi historia, que es Nadie me enseñó el camino a Ítaca. Exacto, mira, ahora ya te voy a otorgar el haberlo dicho, que no mucha gente lo consigue. Y en el último hay una parte como más amable, más ya de ir conociéndome a mí, conociendo a mí mi vida con lupus, ¿no? Y dándole más sentido. Esto fue todavía antes del trasplante, pero bueno, yo ya me había encontrado ahí. Fíjate que aún estando en diálisis, encontré un poco el respiro. Ya no físico, ¿no? Sino de saber dónde me sitúo yo, de qué manera la enfermedad me afecta, quién soy yo más allá del lupus. Y ahí fue un respiro que luego el respiro completo llegó afortunadamente con el trasplante de riñón. Y ha ayudado a mucha gente, yo lo sé, a mí me ha hablado de ti mucho Gaisca de Guipúzcoa, que él se compró todos los libros que había de lupus, y fue el que a mí personalmente me descubrió más el tuyo. Sí, es verdad que, bueno, que ha llegado a poquita gente, digamos, porque yo tampoco he insistido mucho demasiado. Yo creo que cuando buscas respuestas es cuando tienes que encontrarlas. Y yo no voy a todo el mundo que me dice Las que tiene cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo eso, siempre es como mantengo también esa teoría. por bandera de léete este libro, porque es que igual no es tu momento para leerlo. Y entonces yo nunca, ni insisto demasiado, fíjate que si ves todos los posts que pongo y publico todos los días, apenas se habla del libro, precisamente por eso, porque yo sé que quien lo busque lo encontrará, leerá lo que yo pongo y dirá, esto sí. Pero desde luego, lo último que pretendo yo, que es un libro autoeditado, lo último que pretendo yo es ningún beneficio económico, porque no, porque esto es, bueno, al final es como mi contribución a otras personas que están donde yo estuve. Es que estoy leyendo por aquí. Sí, ya voy a poner el título por aquí. Y Gaiska le estoy viendo, así que le mando un abrazo Sí, grande. nos manda una sonrisita. Me ha extrañado que no nos ponga su aupa, ¿eh? Hombre, es que aquí nos saludamos así. Mira, ahí lo escribo. Mira, lo estaba comentando mientras que lo pones, nos estaba comentando una chica que le han diagnosticado en octubre, le ataca la piel y estoy agobiada con la llegada del verano. Mucha protección, como te habrá dicho tu doctor, protección 50. Habla con tu especialista si es recomendable que te tomes también por vía oral la protección solar, que existe, y hay muchas que la tomamos.
Y protección y protegerte, es que ahora mismo recién diagnosticada y llegando el verano no te van a poder decir tampoco mucho más. Si estás controlada en tratamiento, que eso ya lo sabrás tú, pero no tengas miedo. Como hemos dicho Miren y yo desde que hemos empezado, el primer año es un poquito de adaptación a la nueva, y es un poquito de adaptación, pero luego viene la luz. Y A vas poner otra vez. encontrando la manera que, con lo que puedes y lo que te gusta vas encontrando. A mí no me gusta nada más que pasear al atardecer ya cuando está metiéndose el sol. Y realmente me gusta y encima pues me... Vas buscando cosas nuevas. Mira, y aquí nos vuelven a preguntar, ¿algún consejo para la nefritis para no empeorar? Todo lo que sea criterio médico, con todo el cariño del mundo, pero yo no lo contesto nunca porque no tengo ni el conocimiento ni la autoridad y tenemos médicos buenísimos como para poder consultarlo. Así que yo estuve ahí, pero es que lo que a mí me sirvió puede que a ti sea todo lo contrario. Así que nada, un abrazo y ojalá encuentres la respuesta en alguien que te la pueda contestar. Claro. Y nos sigue diciendo la chica de la piel, Tonita, es que aunque te eches protección solar, lo que no puedes es ponerte al sol, porque dice que se echa protección solar y aún así se quema. Es que no puedes ponerte al sol. En teoría, las personas con lupus y tenemos fotosensibilidad alta, las horas centrales del día de 12 a 6 o 7, en teoría no debemos estar expuestas al sol, aún con protección. Aunque tengamos protección, debemos de estar en sombritas. Y cuidado con los efectos espejos de la arena, los efectos espejos de la nieve, que los rayos rebotan y vienen. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero esas cosas las tiene que decir pues, vuestro dermatólogo. Eso es. Y se va aprendiendo todo. Eso que dicen de lo mejor del sol es la sombra, pues yo pues estoy absolutamente de acuerdo. Adherencia al tratamiento, qué importante lo que dice Gaiska otra vez. Adherencia no, o sea, al tratamiento, por supuesto, y qué complicado es, ¿no? Cuando hablamos, perdona, de estos efectos secundarios y cómo te vas viendo, es complicado la adherencia al tratamiento en este caso, pero se consigue. Yo me acuerdo al principio, cuando yo tenía aquella cajita de medicinas, la caja inicial que te encuentras al principio, yo decía, madre mía, y esto todos los días, y esto con los horarios, y esto tal. No sé si fue porque me pilló muy joven y todavía estaba yo como muy siguiendo la disciplina y la seguí, lo que es la adherencia al tratamiento sí, el resto de recomendaciones a lo mejor no las seguí del todo como me la indicaron, pero la adherencia al tratamiento sí es una cosa y además no hacen mucho hincapié. La mayoría de los brotes que se producen cuando ya está controlado es por la pérdida de adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento es que sigamos el tratamiento tal y como nos lo dicen y no pasemos la medicación. Y yo ahí también he sido siempre como súper constante, jamás se me ha ocurrido hacer cosas ni experimentos por mi cuenta. Y también una cosa que aprendí que al principio me costaba mucho es que todas las dudas se las consultes al equipo médico en el que estás o como bien os decían, incluso buscar segundas opiniones si es que no te convence, ¿no? Pero en vez de dejarlo por tu cuenta, por lo que sea, llegar a tener esa relación de confianza, que es que los médicos están para ayudarnos. A veces puede que no nos entendamos, pero esto son relaciones humanas como todas en la vida. Pero los médicos no quieren nada más que ayudarnos. Así que esa adherencia, ponemos lo que está en nuestra parte y lo que no dependa de nosotros, pues bueno, buscamos la manera para que sea Voy como... a leer la frase de Marigüí porque además creo que, no sé si es de tu libro, pero me suena algo. Dice, cuando te diagnostican lupus no es el final de tu vida, sino el principio de una vida nueva que no es ni mejor ni peor de la que tenía antes, solo es distinta. Y me parece una frase muy acertada. Y luego por aquí, ¿qué más nos dicen? Mi lupus todavía no está mal, quiero decir que todavía no tengo riñón dañado, pero es horrible al principio. No tienes por qué llegar fin a tener el riñón dañado. Cada lupus es distinto y es una cosa que siempre tenemos que repetir y mentalizarnos. El lupus que yo tengo no es el mismo que tiene Miriam, o sea, Miren,
y ni es el mismo que tiene la otra persona que conozcas. Da igual cuántas personas conozcas con lupus, que cada una lo tendrá distinto, porque como el lupus ataca a todo el organismo, depende de dónde ataque, es ese momento. A unas le ataca el riñón, a otros a la piel, a otros a la sangre, a otros a las articulaciones. Cada lupus es distinto. Nunca va a ser uno igual que otro, porque Miren o yo hayamos pasado nefritis, no quiere decir que todo el mundo vaya a tener una nefritis. Digo, no os preocupéis por eso, porque cada uno es distinto y no todo llega a una consecuencia grave, ni muchísimo menos. Eso es. Y yo, como hablo más de la parte de vivencia, tu historial médico no justifica más o menos que lo estés pasando mal. Porque a mí hay gente que me dice, claro, pero tú como tuviste un historial médico muy complicado, normal que lo pases mal. Si es que da igual, si es que las vivencias pueden ser las mismas independientemente de lo que diga el historial, de lo que digan las complicaciones y el tratamiento. Lo que se siente es lo que se siente. Sí, mira, una cosa que repetimos mucho también, cuando tienes un brote grave parece como que todos se vuelcan que tienes un brote grave, ¿no? Porque te ha afectado a un órgano importante. Pero cuando si tienes dolor articular es tan importante como un brote grave de un órgano, porque es un diario de limitación, por lo tanto, no, a ver, es cierto que si te ataca un órgano importante, pues hay que salvar el órgano, lo principal, para poder seguir adelante. Pero lo otro te mina psicológicamente. Entonces, el grado de importancia a nivel mental, a nivel emocional, es lo mismo uno que otro. Eso es. Mira, aquí nos hablan de la pastilla para el sol, si el cuerpo te pide parar hay que parar y si puedes bailar hay que bailar. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, sí. Bueno, miren, antes de que nos corte Instagram, la última parte de tu libro, que nos queda la quinta parte. La quinta parte es ya en la que, lo que te digo, empecé a conocer cómo era Miren afectada por lupus. Ya no, ni Miren enferma, ni solo lupus, ni intentando evitarlo. Ya es una parte más de integración. Y este libro ya fue hace 8 años cuando se publicó, pero bueno, al final yo lo que voy viviendo en el día a día lo sigo compartiendo ahora a través de las redes, no por libro. Y cuando me preguntan, ¿y para qué lo haces? Y digo, para empezar, creo que da sentido a lo vivido, da sentido al dolor. Y segundo, porque yo realmente creo, y sí, he sido muy soñadora toda mi vida, pero es que realmente creo que podemos lograr, yo alzando, yo lo hago, hablo de mí, alzando la voz, que para las personas con enfermedades autoinmunes la esperanza sea lo primero que se gane y no lo último que se pierda. Y que cuando escuchas a alguien y dices, yo eso es lo que viví, esto me consuela, esto me calma, me quita presión de mí misma, esa es mi función. Y como yo sé realmente por mi historia que eso tiene una importancia grande, más allá de tratamientos y más allá de las afectaciones de cada uno, las vivencias tienen una importancia grande, pues es a lo que dedico mis recursos, mi tiempo y mi alegría cuando está, y no obvio mi tristeza cuando está también. ¿Y dónde te pueden encontrar, Miren? Pues mira, la manera más fácil es eso. Yo no sé si aparece por aquí, pero te presto mi historia, todo seguido en Instagram, es donde más estoy continuamente. Luego tengo, vale, una página web, lo que sea, pero donde pueden ver el día a día y las reflexiones que hago y que yo lanzo al mundo, por eso digo te presto, ni te lo impongo, ni te lo aconsejo. Yo hablo de lo mío, o sea, a veces solo hay que mirar en una historia y darle sentido, ¿no? Para poder ponerlo al servicio. Y es lo que me siento muy bien haciendo porque hay muy buen feedback de algunas de las personas, por supuesto. ¿Hay feedback negativo en algún momento? No, pero que entiendo perfectamente que haya personas que digan, pues lo que está contando ahora no es lo que yo necesito escuchar. O sea, es que lo entiendo perfectamente. Que cada momento, como tú muy bien has explicado, cada momento necesita su... Y efectivamente, pues a lo mejor el momento de leer el libro no es en un momento, cuando llegue llegará, cuando tiene que llegar la respuesta, llega. Exacto. Como es el maestro, no me estoy autodenominando maestra ni mucho menos, pero el maestro llega cuando el alumno está preparado para ello, ¿no? No hablo de mí como maestra, pero hablo del libro. El libro o los posts o el vídeo o los programas o las charlas que hago llegan. Pueden ser útiles para ti o no, y es perfecto si no lo son también. Que yo no tengo ninguna verdad absoluta, ni muchísimo menos. Pues miren, muchísimas gracias. Recordamos el perfil de Miren Amestoy, este presto mi historia.
y su libro es Nadie me enseñó cómo caminar a Itaca. ¿Cómo El se camino llama? a Itaca, vale. Yo no sé cuántas veces lo habré dicho esta tarde y cada vez lo habré dicho de una manera distinta. Yo por eso lo tengo cerca, ¿eh? Porque puede que me equivoque hasta yo. Nos quedamos con la frase de Merodo Charo, que me ha parecido una frase muy buena, que además refleja muy bien la trayectoria de tu libro, sobre todo del final cuando se aprende a vivir con el lupus, donde dice que si el cuerpo te pide parar, para, y si el cuerpo te pide bailar, baila. Muchas gracias, Miren. Nada, un abrazo enorme a ti, a todas las asociaciones, lo primero, y luego también, por supuesto, a todas las personas que nos han escuchado y nos escucharán después en diferido. Os esperamos en uno próximo.